allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Escuchaba un comentario de la escuela sabática esta semana que me resultó muy interesante, que sirve como punto de partida, es como muy básico, ¿de acuerdo? Con respecto a de qué estamos hablando con esto del conflicto cósmico. Y decía el comentario que de lo que estamos hablando no es ningún juego, no es jugar a la guerra. Es una lucha real. Es una lucha en la que solamente hay dos bandos. Hay, evidentemente, también, claro, como en toda lucha, un campo de batalla. Como en la gran mayoría de las guerras hay algo en juego, y lo que hay en juego es muy importante. Hay unas cuantas preguntas básicas que nos vamos a plantear en la lección de esta semana que, la verdad, resultan interesantes. Interesantes, pero al mismo tiempo también, no sé si complicadas, no sé si atrevidas. Y, bueno, es probable que tengamos muchas preguntas y unas cuantas respuestas también, aunque hay algunas cosas que probablemente todavía vayan a ser respondidas en un futuro. No todavía. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a dejar que la escuela sabática laica nos ubique y luego vamos a empezar a plantearnos algunas de esas preguntas. Un día, Jesús fue al mar de Galilea, entró en una barca, se sentó en ella y comenzó a predicarle a la multitud que lo seguía a través de parábolas. Una de esas parábolas fue la del trigo y la cizaña. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Al principio, las plantas eran pequeñas y no se distinguían bien. Pero cuando crecieron, los siervos se dieron cuenta de que en medio del trigo había cizaña. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió la cizaña? Entonces el dueño del campo respondió: un enemigo ha hecho esto. Y cuando los siervos le preguntaron si debían arrancar la cizaña, el dueño dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega y en la cosecha se hará la separación. Oigan bien, esta parábola no es solo una historia sobre agricultura. Jesús estaba explicando el gran conflicto entre el bien y el mal. Dios sembró lo bueno, pero el enemigo ha sembrado lo malo. A veces nos preguntamos, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? En esta parábola, Jesús nos responde claramente: un enemigo ha hecho esto. Lección 9. El conflicto cósmico. Los discípulos quedaron tan intrigados con la parábola del trigo y la cizaña que más adelante en el capítulo le piden a Jesús que se las explique. Entonces Jesús, cual guionista de una película de Hollywood, les define claramente los personajes y los escenarios. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. ¿Lo notan? Todos los personajes y escenarios del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Si realmente fuera una película de Hollywood, bien podría llamarse El conflicto cósmico. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos cristianos hoy día se han olvidado de esta película, y esta película no es de ficción, es real. Cada uno de nosotros hacemos parte del elenco y el final de la historia está en pleno desarrollo. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué debemos entender del conflicto cósmico y de nuestro papel en él? En primer lugar, el conflicto en el cielo. Imaginen que llega un nuevo trabajador a una empresa. Es carismático, talentoso y parece un líder nato. Pero con el tiempo, empieza a hablar mal del dueño, inventa rumores y convence a varios compañeros de que él haría mejor las cosas.
¿qué pasaría? Se armaría una rebelión en la empresa. Y lo pondrían de patitas en la calle. Bueno, algo parecido ocurrió en el cielo. El conflicto entre el bien y el mal no comenzó en la tierra. La Biblia describe que hubo una rebelión en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Ese dragón es Satanás, quien originalmente fue un ángel perfecto llamado Lucifer. Pero algo ocurrió en su corazón. Ezequiel 28 dice que su corazón se llenó de orgullo por su hermosura y que quiso exaltarse por encima de Dios mismo. Isaías 14 nos cuenta lo que Lucifer decía en su corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Lo notan? El pecado no comenzó con un asesinato o un robo, sino con orgullo y rebelión en el corazón de un ángel perfecto. Y así como ese empleado rebelde convenció a otros en la empresa, Lucifer convenció a la tercera parte de los ángeles para que se unieran a su causa. Como en la parábola, fue un enemigo quien sembró la cizaña, pero también como en la parábola, Dios no arrancó la cizaña de una vez. En un universo basado en amor y libertad, Dios no destruyó inmediatamente a Lucifer. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho, los ángeles podrían haber servido a Dios por miedo y no por amor. En segundo lugar, el conflicto en la tierra. Si un virus peligroso escapa de un laboratorio y empieza a propagarse por el mundo, ¿qué pasaría? Se haría una pandemia. Como la del COVID-19. Bueno, no es que queramos remover amargos recuerdos, pero algo así ocurrió con el pecado. Comenzó en el cielo, pero luego llegó a la tierra. Cuando el mundo y sus habitantes, incluyendo la raza humana, fuimos creados por Dios, todo era bueno en gran manera. Eso es lo que dice la Escritura. Dios es sembrador de cosas buenas, y como la libertad es una cosa buena, el Señor les dio a Adán y Eva libertad. Ah, pero había un límite. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces llegó el enemigo, se disfrazó de serpiente e hizo uso de su arma preferida, el engaño. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva ingenuamente trató de explicarle que era de un solo árbol del que no podían comer porque morirían. Entonces el engaño fue mayor. No van a morir. Se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Eva comió del fruto prohibido y luego Adán también lo hizo. En ese momento, la humanidad cayó en la trampa del pecado y el mundo cambió para siempre. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Lo notan? Como dijo Jesús, un enemigo ha hecho esto, no Dios. La estrategia del diablo no ha cambiado. Tergiversa la verdad, hace que Dios parezca injusto y nos lleva a desconfiar en Él. Desde el Edén, la humanidad ha vivido en medio de este conflicto y cada uno de nosotros debe decidir de qué lado está. No podemos ser espectadores neutrales porque este conflicto no es una historia de ficción, es nuestra realidad. Y en tercer lugar, el conflicto en nosotros. ¿Han visto alguna vez un dibujo animado en el que un personaje tiene un angelito en un hombro y un diablito en el otro? Sí, el diablito lo está tentando para que haga el mal. Y el angelito lo está animando a hacer el bien. Bueno, la realidad no es nada divertida como lo son las caricaturas. No hay literalmente angelitos y diablitos susurrándonos cosas al oído, pero lo que sí es claro es que en nuestro corazón sí se libra una batalla diaria.
Pablo lo expresó con mucha claridad. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Lo notan? Pablo no estaba hablando de una guerra allá afuera, sino dentro de él mismo. El conflicto cósmico no es solo algo universal, es personal. Todos los días enfrentamos decisiones que reflejan de qué lado estamos en esta batalla. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción nos alinean con el reino de Dios o con el reino de Satanás. Y aunque nos gustaría decir que siempre elegimos lo correcto, todos sabemos que a veces fallamos. Pero hay dos buenas noticias. La primera es que Cristo vino a mostrarnos cómo enfrentar las mentiras del diablo. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí oró y ayunó durante 40 días. El diablo llegó para tentarle, para sembrar su cizaña, pero Jesús venció las tentaciones con un escrito está. ¿Cómo se enfrentan las tentaciones en este conflicto cósmico? Con el Espíritu Santo, con oración y con la Biblia. La segunda buena noticia es que Jesús no vino solo a darnos ejemplo y luego a partir. No, Él vino a derramar su gracia. En este campo de batalla, todos somos Pablo. Nos cuesta hacer el bien que queremos y se nos facilita hacer el mal que no queremos. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Cristo. El enemigo ha sembrado cizaña en el mundo y en nuestros corazones, pero Jesús ha sembrado trigo, símbolo del amor y la justicia. ¿Qué frutos quieres dar? ¿Trigo o cizaña? Cada día, cada elección nos acerca más a Dios o nos aleja de Él. Andemos en el Espíritu como estuvo Jesús en el desierto. ¿Y si caemos? Apelamos a su gracia y Cristo nos cubrirá con su justicia, porque es por la justicia de Cristo que podemos ser salvos. No hay otro camino, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le damos la bienvenida a Lola, que se reúne también con nosotros. ¿Cómo estás? Feliz sábado. Feliz sábado. Para poder... Buenos días. La escuela sabática, esta escuela de Biblia. Hay algunas preguntas en la lección que me resultaron especialmente interesantes y espero que podamos abordar esto desde una perspectiva personal, en el sentido de que deberíamos hacer nuestro el asunto del conflicto cósmico. No es algo que está ocurriendo ahí fuera, no es algo que es ajeno a nosotros, no es algo que es lejano a nosotros, es algo personal. Y es importante que respondamos a ciertas preguntas, tanto si sabemos la respuesta completa como si tenemos una respuesta parcial, porque de esta forma podremos ubicarnos en el conflicto cósmico. Ya hemos hablado del conflicto en su momento y lo hemos repasado con mucho detalle, pero si es la primera vez que te acercas a esto, vamos a intentar volverlo a hacer personal, volverlo a hacer actual. Claro, nos pregunta la lección, ¿cómo entender la naturaleza del conflicto? Nos revela, por así decirlo, que nuestra propia vida puede ser un reflejo en miniatura del conflicto cósmico. ¿Cómo estás experimentando la realidad de ese conflicto? Hay una pregunta que me ha llamado la atención, que es la última que hace la lección. ¿Cómo deberías responder para mostrar de qué lado estás realmente? Y esto me lleva a la primera reflexión que quiero compartir con vosotros. Y tiene que ver con la cuestión de hablar de estos temas en la actualidad. En la actualidad de la verdad subjetiva. En la actualidad de que, bueno, nada es blanco ni negro. Hay una enorme gama de grises. En la realidad del mundo de la ambigüedad. Esa ambigüedad que empezó en el Edén, sembrando dudas y sembrando preguntas capciosas, pero que ahora se ha convertido en ley, ¿no? ¿Quién dice que tiene la verdad? La verdad absoluta no existe. Claro, ¿cómo me vas a contar a mí que tu verdad es mejor que la mía? Si ahora es todo relativo, si estamos en la época de la posverdad, si ahora, ¿verdad?, no se habla de absolutos. Bueno, pues que sepas que con la Biblia abierta y si nos acercamos a la realidad del conflicto cósmico, sí que hay verdades absolutas, sí que existe la diferencia entre el bien y el mal. De hecho, el mal existe y existe el autor del mal. Y efectivamente, de la misma forma que existe el bien y eres consciente de que existe, también existe el mal. Porque hay gente que dice que eso no es cierto. Y el enemigo lleva mucho tiempo mintiendo, claro, que es lo que sabe hacer mejor, pensando
que puede convencer a la gente de que el bien sí existe porque el bien nos interesa, o aparentemente eso es así, pero que el mal no existe. Y cuidado con aquellos que te hablan del mal y cuidado con aquellos que te dicen que hay una diferencia entre lo bueno y lo malo. Hay muchos conceptos que quedan desdibujados si no atendemos efectivamente al fondo de esta historia y a lo que es la base también de esta historia. Hay verdades absolutas, claro que sí. El bien existe, el mal existe y cuidado porque efectivamente podemos estar transitando en ese mundo de la ambigüedad por la mentira y por auténticas mentiras. Así que con ese punto de partida y con la preocupación también por saber de qué bando estamos, claro, la pregunta inicial sería, ¿esto va de bandos? ¿Esto va de en qué bando me encuentro y a qué bando quiero pertenecer? O a lo mejor es un contexto demasiado bélico este. A ver, ¿cómo lo traducimos? Lola, ¿cómo te acercarías a la lección de esta semana? ¿Por dónde empiezas? Y ahora nos detendremos en el trigo y la cizaña, por ejemplo. A ver, yo sí creo que se trata de bandos, ¿no? La Biblia es clara, dice que hay dos señores. No se puede servir a los dos, o se sirve a uno o a otro. En todo conflicto o estás a la derecha o estás a la izquierda, ¿no? O sea, a un lado de la frontera o al otro. Sí que hay un conflicto cósmico, está claro. Sí, lo que pasa que a mí me gustaría afinarlo más aún, sí. Personalizarlo más, porque yo creo que a veces nos pensamos el conflicto como una batalla, un campo de batalla. Hay un lado el de Dios, otro el de Satanás, y yo estoy ahí en medio transitando. Y yo creo que esto es mucho más personal. Yo no soy un peón en medio de un tablero de ajedrez. Yo soy, los que jugáis al ajedrez, yo soy el rey del tablero. ¿Vale? Y en el tablero de la vida de Casildo, Casildo es el rey. Y en el tablero de la vida de Lola, Lola es el rey. Y aquí el bando de Jesús quiere proteger al rey y el bando de Satanás quiere hacer un jaque al rey. No soy un peón, algo ajeno, y el conflicto está ahí en medio. Yo paso por ahí, bueno, No. El conflicto es mi vida. Se está peleando por mi vida. Entre Dios y Satanás pelean por mi vida. Satanás quiere destruirme, quiere apartarme de Dios, quiere apartarme de tener una relación con Él, de que le sirva, de que guarde su ley, que tenga una conexión diaria y constante con Él. Y Dios lo que quiere y me insta constantemente es a que yo tenga conexión con Él, que yo viva con Él, que en cada instante refleje su forma de caminar. No es que estamos en medio de un campo de batalla y dos bandos y yo en un momento me paro y pienso a ver hacia dónde quiero ir. Que eso es muy... yo cuando era más crío lo pensaba así, estoy en medio de una batalla, tengo que decidir, no, yo soy el campo de batalla. En mi vida yo soy el campo de batalla y se pelea por mi vida. Y en la vida de cada uno de los que escuchan esto, ellos son el campo de batalla. Y Dios y Satanás pelean por su vida, al igual que, ¿os acordáis de ese texto que cuando murió Moisés, ¿verdad? Dice que Miguel y Satanás peleaban. Pues lo mismo ocurre con cada uno en nuestras vidas. Satanás quiere destrozarnos, quiere engañarnos, quiere embaucarnos de mil maneras, ¿vale? Incluso cuando sirvamos a Dios quiere el chato y estaba que echaba humo, pero a veces quiere hacernos creer en gracia barata. La gracia la cubre todo, o es necesario que yo haga cosas para ser salvo. No. Yo soy salvo por gracia y es necesario que me porte como hijo del cielo. Porque si no me ocurrirá, pues que como cuando aquellos en el juicio, ¿verdad? Se acercaron y dijeron, Señor, que en tu nombre hacíamos, y Dios dice, ni os conozco, ¿verdad? Si yo no tengo esa relación constante, diaria, si yo no sirvo a Dios, si Dios no vive en mí, yo no formo parte de su pueblo. El enemigo ha vencido la batalla en mi cuerpo, pero no es algo externo. Esto lo tenemos que personalizar. El conflicto se está produciendo en mi vida. Sí, pero para entender que hay un conflicto, ¿por qué estoy yo conflictuada, ¿no? ¿Por qué hay conflicto en mi vida? Para entenderlo, primero tenemos que ir al origen, que hay un conflicto que se inició en el cielo. Y claro. de ahí que yo tenga este conflicto, ¿qué hago yo con eso? Sí, hay una guerra que se empezó allí, claro, pero ahora y al final tenemos que personalizarla. Se lucha por cada uno de nosotros. Claro. Por cada uno de nosotros. O sea, el cielo combate por cada uno de nosotros y Satanás quiere destruirnos a cada uno en particular.
no pasamos por ahí en medio y ya con esto me callo. Para mí es muy importante eso, no tener la sensación de que soy un peón. O sea, para Dios yo no soy prescindible, no es te quito de en medio, no. Se pelea por mi vida. Jesús acampa alrededor mío, eso dice la Biblia. El Señor acampa alrededor de los que le temen. Él protege al rey de mi tablero y Satanás quiere destruir al rey de mi tablero. Podemos abordar la lección en otro orden diferente al que trae la lección, porque empieza por la parábola del trigo y la cizaña, pero al hilo de lo que está comentando Lola, podemos, si os parece, empezar efectivamente por el origen de la historia y luego nos vamos a la parábola, si os parece. Casildo, ¿cómo es posible, pregunta la lección y se lo pregunta muchísima gente, que un ser perfecto, que se supone era perfecto en todos sus caminos, eso dice el texto, pues hubiera llegado a lo que llegó y hubiera sido el origen del mal? Si era perfecto, ¿cómo es posible que haya pecado? Si era perfecto, ¿cómo es posible que tomara una mala decisión? Si había sido creado perfecto, ¿qué pasó? Llegar al fondo de esa cuestión es imposible en este mundo. ¿Por qué? Porque para mí el mal nace de la nada. No existía. Nace de la nada. Algunos, yo interactúo mucho por Facebook, sobre todo en mis ratos libres con algunos, en algún grupo que estoy, donde alguno no es creyente, pero yo publico siempre cosas mías y cuentos míos, y entonces me dicen, pero es que tú aún crees en el diablo, crees en el mal. Y yo le digo, ¿y tú crees en el mal? Porque a veces tendemos la tendencia a ser interrogados, y yo no estoy de acuerdo con esa posición, ¿no? Sino debemos dialogar. Entonces, buenamente, pero sabiendo cómo lo entiende también el otro. Yo le explico cómo entiendo yo el mal. Bueno, pues nació. ¿Cómo? No solo sé lo que la Biblia dice, que de un ser perfecto empieza a haber una envidia y eso acaba convirtiéndose en un odio a muerte, hasta que incluso él renuncia a su posición, es echado a la tierra y va a morir. Ahora, ¿cómo lo entienden los evolucionistas? Pues que ellos también dicen que nació de la nada. Entonces tampoco nos pueden acusar de nada, porque no había nada. La nada crea el mal. Yo le digo, ¿se equivocó la nada? Se equivocó la nada y tuvo un fallo ahí y ahora hay personas que viven odiando toda la vida o robando toda la vida o matando toda la vida, ¿verdad? Bueno, pues oye, es que el mal está ahí. ¿Quién lo creó? Salió solo. Pero la opción que tienen ellos es que también lo creó la nada. La lección nos dice, entre otras cosas, y os doy paso, compañeros, que, y bueno, ya lo sabíamos, pero está bien, vamos a aplicar lo que nos comenta la lección también, que explicar ciertas cosas equivale a justificarlas. Y es verdad que hay cosas que no tienen explicación. Es verdad que no. Pero resulta que el texto nos cuenta, Elena White abunda también en la idea, que el ser perfecto resulta que empezó a mirarse bastante más a sí mismo que aquel a quien debía agradecer por lo perfecto que era, ¿no? Había sido creado el más exaltado de todos y en vez de agradecerle a Dios esa posición y en vez de aprovechar, como hacían todos los demás, para en aquel reino maravilloso poder adorar a su creador y además poder estar al cargo de todos los que adoraban, decidió pensar, lo dice Elena White de una forma muy gráfica, ¿no? Bueno, yo con lo brillante que soy, ¿por qué adoran a Jesús y no a mí? Claro, esto nos resulta absolutamente alucinante, pero eso fue lo que pasó, es lo que ocurrió. No podemos explicarlo, no se puede entender, pero es el origen de esto. Fíjate. Bueno, ¿y cómo podemos aplicarlo y de qué manera podemos efectivamente visualizar esto? Esther, decía la escuela sática esta semana que el significado de diablo es calumniador, el que miente constantemente. La Biblia nos asegura, y Dios que no miente nos asegura, que es algo extraño a Él, el surgimiento del pecado. Cuando dice, eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, significa que es algo externo a Dios. Pero el calumniador no para de meter cizaña, ¿verdad? Además es él el que planta la cizaña, para que de alguna forma hagamos a Dios responsable de todo esto. Si es un fallo de diseño, si el mal surgió porque no estaba bien diseñado por parte de Dios, ¿quién es el responsable último? Dios. El diseñador. El mentiroso intenta lanzar la carga de la culpa a Dios. Dios, que es la verdad, dice,
esto es, exterior a mí, es ajeno a mí. No me sale la palabra, perdonar. ¿Por qué constantemente seguimos dándole vueltas al buscar el por qué? Si Dios ya nos ha dicho, esto no tiene explicación, es ajeno a mí, surgió, ¿por qué le hacemos la rosca a Satanás? En parte hacemos lo que hizo Eva en el Edén, que luego lo veremos, ¿verdad? Dios me dice una cosa, llega otro por aquí, me cuenta lo contrario y ya lo pongo todo en duda. Dios ya nos lo ha dejado claro. El mal no tiene que ver con Él. Él no lo creó. Todo lo que Dios hace, bueno en gran manera. Confiemos en Dios. Jamás nos ha fallado, jamás nos ha mentido. Fíjate y cuéntanoslo, a ver qué te parece esta percepción. Justo después del tema del Edén, no sabemos qué tiempo pasó, ¿no? Ni los años que pudieron pasar desde lo uno y lo otro, no tenemos esa concepción del tiempo, pero muy rápidamente empiezan a pasar cosas horribles. Es decir, cuando el ser humano se separa de Dios, empiezan a ocurrir cosas horribles. Y de hecho, en la primera generación, pues un hermano mata a otro, o sea, recién, ¿verdad?, instalados en el planeta Tierra. Es decir, en el reino de Satanás, ¿cierto?, es el príncipe de esta tierra, empiezan a matarse, empiezan a morirse, empiezan a estropearse las cosas. Claro, la pregunta es, con la perspectiva que tenemos nosotros hoy, yo me hacía una nota y yo ponía, así a modo rápidamente, de esquema. ¿Cuál es el efecto del reinado del príncipe de este mundo? Versión 2025. Yo miro a mi alrededor y veo degradación, muerte, enfermedad, podredumbre, deterioro, dolor, sufrimiento, abuso, delitos, crímenes, maldad y todo lo demás, ¿de acuerdo? Y sigo. Esto es absolutamente horrible. Con esto en mente y con la vista puesta en esto, ¿qué dudas tenemos todavía acerca de quién es el causante del mal y del conflicto cósmico? Es decir, ¿no nos llevaría esto a tener una imagen todavía más clara de lo que está pasando? No sé cómo contestar esa pregunta. No sé cómo contestar porque... Es que el asunto es hacernos dudar. El asunto del enemigo es hacernos dudar. Y hoy con la inteligencia artificial, yo diría que se presenta también la verdad artificial. Y la verdad artificial es una mentira, ¿verdad? Y él presenta la verdad de muchas maneras, con tal de engañarnos y hacernos dudar. Claro, la pregunta, evidentemente, es una pregunta que puede tener muchas vueltas, ¿de acuerdo? Sí. Tiene que ver con, efectivamente, nosotros, ¿sobre qué dudamos? Es decir, cuando nosotros ya vemos el impacto del reinado de Satanás. Fíjate, Esther, que en teoría... Seguimos creyendo todavía. En teoría debería ser sencillo responder la pregunta, y es evidente, Satanás, donde mete la zarpa, lo estropea. Claro. Y muere todo. Pero ¿cuál es lo que dice la gente? Cuando ocurre un terremoto, una catástrofe, ¿qué es lo que dicen? Dicen, hay que ver qué malo es Satanás, que dirige este planeta para destruirlo. La gente dice, si Dios fuera amor, ¿verdad? Acusan a Dios. En vez de darse cuenta de quién es quien está dirigiendo esto, acusan a aquel que es nuestro Salvador. Entonces, lo que es en teoría una respuesta sencilla, para nosotros, para el mundo no lo es. Yo esta semana hacía la reflexión de que se le llama príncipe de mentira, no príncipe de maldad o o el asesino. Que también lo es, sí. Se le llama príncipe de mentira, calumniador, que es el que miente, el que difama con el objetivo de hacer daño. Porque después de la mentira ya viene todo lo demás. Entonces, él lo que crea es confusión. Porque si claramente vemos a una persona haciendo daño a otra, o sea, de una manera visible y clara y evidente, pues prácticamente todo el mundo, ¿no?, excepto psicópatas, pues lo van a señalar y van a decir, no, este no puede estar ahí al frente de nuestro mundo y dirigirlo. Pero claro, con la mentira es más fácil. Es más fácil porque puede dar aspecto de cordero, un lobo vestido de cordero, ¿no? Y nos lleva a la confusión, a que estemos aturdidos y no sepamos por dónde tirar, y por supuesto evade de toda responsabilidad con respecto a lo que hace. La responsabilidad no es suya, la responsabilidad es Dios, que de ahí viene esa pregunta: ¿por qué, Señor, permites que pase esto si tú eres bueno y misericordioso? ¿Por qué no se destruye a Satanás tan pronto surge esto?
¿Por qué razón permitir que siga ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Cómo podemos explicar esto a quien se haga esta pregunta sin tener a lo mejor la perspectiva efectivamente del conflicto cósmico? Bueno, una cosa es cómo lo hace Dios. Nosotros, como creemos en Dios, creemos que es la mejor manera. Lógicamente, si tú me preguntas a mí cómo lo habría hecho yo, y yo hubiese sido Adán antes de pecar, le habría dicho, quítamelo de en medio y así no tengo problemas, ¿verdad? Y yo ya feliz para siempre en el Edén, pero no soy yo el que lo organizó. Y yo sé, lo único que podemos creer y debemos creer es que Dios tiene un plan para rescatarnos. Hicimos una mala elección, pero Dios nos ofrece la posibilidad de volver al buen camino, al camino de la salvación, ¿verdad? Y eso es para mí lo importante, ¿no? Satanás siempre ejercerá, procurará que haya dudas en nuestra vida. ¿Y cómo nos miente? Como mostrando un interés por mi bienestar, que es lo curioso, ¿eh? Ya lo hizo en el Edén. Y esto es siempre una guerra. Estamos en medio de un conflicto. Y en ese conflicto, hasta que el conflicto acabe, que no termina aquí en la vida, en esta tierra, sino que el conflicto final será después de 1000 años, hasta que ese conflicto estamos en guerra. ¿Y qué hace las personas, los bandos en la guerra? Dios lucha por salvar a los suyos. Y Satanás trata de destruir a todos los hijos de Dios, toda la naturaleza y todo, y además culpar a Dios de todo eso. Y eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener claro, ¿no? ¿Por qué? Porque él hace una violencia ahora vicaria. Él está limitado, Satanás. Él ya no está en el cielo. Entonces, ¿qué ataca él? Lo que más afecta a Dios. Sus hijos. A sus hijos. Y bueno, pues nosotros tenemos que, en medio de ese conflicto, yo, a pesar de todo lo mal que es esta vida y tal, porque es muy compleja y aun yéndote bien, vives solo para trabajar y pagar y pagar y pagar, yo aún así digo, cuando uno se muere, si no se salva, debería decir, gracias Señor por la vida que me has dado. Porque he vivido 80 años, 60, no era nada y ahora volveré a ser nada. Gracias. Pero si te salvas, entonces ya debes dar las gracias por la eternidad, porque no eras nada y ahora vas a ser feliz por la eternidad, ¿no? Y esa es la situación que ninguno de nosotros debe olvidar, que nos han dado un regalo que es esta vida. Y no eras nada, no tenías nada, y te dan la posibilidad de salvarte. Fíjate, Esther. Y nos vamos a la cuestión del trigo y la cizaña. Claro, que esa es una lectura, dependiendo, claro, del tipo de vida que hayas llevado, pero hay gente cuya vida es una pena, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Lo sé. En esa parábola Jesús responde el por qué no acabó con Satanás. Entonces, ¿cómo aplicamos con esa perspectiva? Y oye, que las realidades son muchas, somos 8.000 millones de personas en el mundo y buena parte de ellos están sufriendo mucho. Esta semana se hablaba de enfermedades raras, se hablaba otra vez, ¿no?, de personas que tienen una vida muy complicada desde el momento uno, ¿no?, en el que están aquí, de gente que lo pasa muy mal, que sufre mucho. Una vez más, ¿por qué no acabar con esto? ¿Por qué no coger la hoz, verdad, y acabar segando todo ese mal? Esto tiene una explicación, esto tiene un contexto. Sí. ¿Cómo aplicamos entonces en la realidad actual la parábola del trigo y la cizaña? Permíteme. A veces me dicen algunos, ¿no? Dice, oye, pero ¿por qué Dios permite que haya hambre? Yo siempre les digo, Dios nunca lo ha permitido y no lo permite. El planeta tiene capacidad para dar de comer a más de 20.000 millones de personas. Si lo cuidamos y donde se planta tabaco, cocaína, etcétera, etcétera, convertimos en terreno agrícola y es decir, de Dios no es la culpa, porque el planeta donde estamos puede producir mucho más alimento del que en la actualidad necesitamos. Las guerras las ha creado Dios, las estamos creando nosotros. Y ahora se reúnen los poderosos estos días y puede que no se pongan de acuerdo. Entonces, claro, es fácil decir, Dios tiene la culpa, pero oiga, escúchele, escuche a Dios en la parábola y veremos que no tiene él la culpa. En la parábola del sembrador, Jesús explicó, un enemigo ha hecho esto, ¿verdad?
Dios plantó solo buena semilla y un enemigo mezcló la cizaña. A mí me parece interesante y en esa parábola, Esther, que cuando deciden, ¿quieres que empecemos a arrancar la cizaña? ¿Verdad? Veo el cuidado y el amor de Dios, porque dice, no lo toquéis, no sea que vayáis a arrancar también semilla junto con la cizaña. No somos peones en el tablero de Dios, nosotros somos importantes para Dios. Así que, ¿qué es lo que hace? Visualmente, cualquiera que conozca el campo sabe que la cizaña y el trigo son muy parecidos cuando son pequeños, pero según van creciendo, ¿verdad? El trigo va echando la semilla y cuando llega la época de madurar, cuando Jesús dice, cuando llegue su tiempo, meted la hoz y separar la cizaña, es muy curioso porque la semilla, el trigo, por el peso dobla la cabeza, ¿vale? Y todo lo que queda alto es la cizaña. Es muy sencillo de separar, porque ya unos han quebrado hacia abajo con el peso de la semilla y los otros siguen erguidos aparentando. Justo en el tiempo adecuado, que es cuando dice Jesús, ¿por qué no fue eliminado antes Satanás? Nos imaginamos cómo hubieran servido los ángeles. Imaginaros, Satanás era el querubín principal, el ángel principal allí en el cielo después de la divinidad. Él estaba allí como querubín cubridor. Si Dios hubiese dicho, mirar, es un rebelde y voy a eliminarle, voy a acabar con él para acabar con el mal. ¿Los ángeles servirían por amor o por miedo? Si yo protesto, si yo abro la boca, va a acabar conmigo. Ahí va a ir yo. Hay una cita de Ellen White muy buena a ese respecto, que aclara. Dios ha actuado como ha actuado para prevenir el mal y para que se le sirva por amor, no por miedo. Entonces, no hay, estoy seguro que, como tú casi lo decías, esto es como cuando juega un partido de fútbol alguien, ¿verdad? Hay 100.000 entrenadores. Lo que pasa es que si confiáramos en el entrenador que tenemos, en Dios, seríamos conscientes de que no ha habido otro camino para hacer las cosas mejor que como se están haciendo. Dice, si me deja, Ellen White dice, de haber sido Lucifer aniquilado inmediatamente, los ángeles leales habrían servido a Dios por miedo más que por amor. Y luego dice, la influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Entonces, habría que dejar que el mal llegase, digamos, a su madurez para que se viese, ¿no? Y Satanás desarrollase sus principios, cuál era su estrategia de verdad, porque aquello era el comienzo. Entonces había que verlo, actuar plenamente para que el carácter de Dios se viera realmente cuál era, ¿no? Para que los seres creados, dice, reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, para que no fuesen cuestionadas ya, así como el carácter inmutable de su ley, que se viese que no había cuestionamiento, porque el príncipe del engaño, eso, empieza sutilmente y nosotros que no tenemos la inteligencia de los seres celestiales, somos arrollados, somos engañados, somos tal y como fue Eva, ¿no? Y entonces ahí es donde ya no queda claramente cuál es el carácter de Dios, donde ya el enemigo nos arrolla. Sí, como la cizaña y el trigo también representa a la iglesia, ¿verdad? Y lo que da, cuando los criados le dicen al Señor, arrancamos la cizaña, Él le dice, no, porque podríais quitar trigo. Está también refiriéndose a dentro de una iglesia donde a veces queremos amonestar demasiado rápido o impartir justicia o vetar a personas pues porque llegan tarde o porque su vestimenta no nos gusta, etcétera, etcétera. Y oye, y ya queremos apartarlos, marginarlos o incluso a veces echarlos de la iglesia de alguna manera, juicio, ¿no? Hacer juicio. Ya estamos haciendo un juicio de valor, ¿no? Y lo que nos está diciendo, espera porque la cizaña dará su fruto y entonces sabrás si es cizaña o no. La semilla de la cizaña, dicen algunos expertos, tomada en cantidad regular puede ser muy perjudicial para la salud. Entonces, oye, por sus frutos los conoceréis, pero paciencia porque, oye, puede cambiar esa persona. Puede ser después un buen cristiano, para eso ha venido, porque está enfermo y quiere venir. Y
no cerremos la puerta, ¿no? Y en cuanto a las bendiciones y las dificultades, hay una cuestión curiosa que decía ya Benjamin Franklin, este político e inventor americano, que en las épocas de bonanza hay más gente que abandona la fe que en los tiempos de dificultad. ¿Queremos nosotros que nos vaya bien? Sí. ¿Quiere Dios que nos vaya bien en la tierra? Sí. Pero también hay que orar para estar preparado para la bendición. Porque no siempre la bendición, a menos que estés fortalecido en la fe diariamente, puede ser perjudicial para ti. Y eso es algo interesante también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que Dios nos da lo mejor y lo que más nos conviene. Y a veces cuando no nos da lo que pedimos, lo que nos está diciendo es reconságrate, prepárate para esa bendición y te la doy. Pongo esto entre comillas, ¿eh? No. Y con lo que acabas de decir, otra parte interesante de la lección también, que nos recuerda cuál es el verdadero objetivo de Satanás, ¿no? Y bueno, que lo relaciona con el conflicto que tiene con Jesús. En realidad el problema de Satanás, ¿verdad?, parte de que él quiere ser Jesús, es decir, quiere ocupar el puesto de Jesús, quiere ser adorado como Jesús. En cualquier caso, nunca querría morir por ti, como Jesús, ¿verdad? Querría salvarte, como ha hecho Jesús. Bueno, no engaña a nadie, quiero decir, no se engaña, pero en realidad deja muy clara cuál es su postura, ¿no? Y lleva mucho tiempo mintiendo. Y nos conocemos parte de sus buenas mentiras. Pero la lección también nos pregunta en algún momento, al hilo de lo que estás comentando, de la protección, ¿no? Bueno, Jesús en las tentaciones venció con el Espíritu está. ¿De acuerdo? Él evidentemente tenía claro lo que es y fue la forma de protegerse frente a los engaños del enemigo. Nos recuerda la lección Efesios 6:12, aquello de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esa guerra en la que nos da la sensación de que, si nos enfrentamos así de esta manera, vamos camino a la perdición, eso pensarán algunos. La lección nos recuerda que no deberíamos vivir con temor, y me parece una idea muy bonita. ¿Por qué debemos recordar siempre la realidad de la lucha que se libra a nuestro alrededor? Tú y yo hoy podemos protegernos. ¿No tendríamos que pensar a lo mejor con más frecuencia en que el escrito está, nos protege? ¿De qué manera podemos actualizar esa idea? ¿Cómo te puede proteger hoy el escrito está? ¿Qué os parece? Fíjate que si nos vamos al ejemplo de Jesús, a mí me alucina lo que ocurrió allí, ¿verdad? Cuando Jesús dice ese escrito está. En primer lugar, en esas tentaciones que surgen con Jesús, no me imagino que Satanás llegara mostrando quién era. En mi imaginación, ¿no? No creo que llegara, yo soy aquí Satanás y venga, tengo que decir que las piedras se convierten en pan. Me lo imagino como un ángel de luz. Me lo imagino que es el engañador, el que se dedica a mentir. Me imagino que quiso mentir también a Jesús y bajó como un ángel de luz a decirle, mira, tu padre me ha enviado para decirte que ya terminó esto, es hora de comer, así que si eres el Hijo de Dios, me lo imagino así. No me lo imagino dando la cara de primeras, porque dando la cara habría perdido, pero Jesús, a diferencia de Eva, y si le hacemos un análisis ¿verdad?, comparativo con lo que ocurrió, no se dejó guiar por las apariencias, por los sentidos, por lo que veían sus ojos. Él podía estar viendo delante un ángel de luz, pero lo que le decía era contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que ocurrió con Eva, lo que le decían era contrario a lo que Dios le había dicho, pero lo que hace es hacer caso a las insinuaciones, a sus sentidos. Jesús no hace caso a sus sentidos. Jesús coge la palabra de Dios como ancla firme. Le dice, escrito está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Vuelve de nuevo la segunda tentación, ¿vale? Mira, te subo aquí al templo, te lanzas, y porque en la palabra de Dios dice esto, si mandará a sus ángeles que te guarden. Si miramos cómo Jesús le responde, cuando le dice, al Señor tu Dios adorarás y no tentarás y solo a Él servirás, ¿vale?
acaba de descubrir ya a Satanás. Ya le está diciendo, ya no me engañas, ya sé quién eres. Cuando le está diciendo, no tientes al Señor tu Dios, le está diciendo, ya sé quién eres. Tú eres aquel que es el mentiroso, aquel que va engañando. Y en la tercera, si os dais cuenta, ya directamente ya se presenta Satanás, ya con lo que él quiere. Venga, todo te voy a dar, todo esto que me pertenece, no hagas el sacrificio, yo te lo doy solo con que me adores. Jesús desenmascaró a Satanás. Le levantó en peso sin dejarse guiar por las apariencias, solamente con la palabra de Dios. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en la palabra de Dios. O sea, la Biblia nos dice, por ejemplo, va a venir Satanás imitando la segunda venida de Jesús, ¿vale? Va a intentar engañar a las personas, es una evidencia. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que cuando venga Jesús, los justos serán transformados y llevados al cielo. Y los injustos saldrán huyendo de allí y no habrá lugar donde se escondan. Dice la Biblia que metidos en las cuevas dirán, rocas caer sobre nosotros, apartarnos de la venida de Jesús. No consiste en que va a ser retransmitido por una televisión, sino que directamente Dios obra un milagro con todo el mundo y donde quiera que estés vas a ver a Jesús. Si cuando supuestamente venga este Jesús, que va a ser el anticristo, yo no soy transformado y elevado a las nubes, ni salgo corriendo y viendo a Jesús en todo momento, ¿qué significa? Que no es. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro en el futuro? La palabra de Dios. Porque si no, engañará aún, si es posible, a los escogidos. Y ese si es posible depende de lo ingenuo que yo sea. Si empiezo a creer en mis sentidos o creo en su palabra. La palabra de Dios protegió a Jesús frente a una tentación mucho más grande que las nuestras. ¿Cómo yo puedo protegerme? Confiando en lo que Jesús me ha dicho, esta es tu seguridad. Dejando de entender por mis percepciones, por mis sentidos y creyendo en lo que está en su palabra. Así estar seguro. Entonces, ¿cómo actualizo eso? Es que no hay mucho que actualizar. Cree en la palabra de Dios y estarás seguro. Déjate guiar por tus percepciones y estarás como Eva. Apuntalando lo que tú dices, yo simplemente añadiría, Dios es eterno, su palabra también. Su palabra es eterna, no cambia. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Y sobre todo conocer para no ser engañados. Porque es muy fácil no ser engañado. Y es muy fácil ser engañado. La diferencia está en el conocimiento de la palabra de Dios. Completamente. Lola, ¿cómo concluirías tú? ¿Con qué te quedas de la aplicación del conflicto cósmico? ¿Con qué idea? Bueno, pues yo quiero estar de la parte de la parte del Señor, sin duda, para no ser engañada, para tomar las mejores decisiones. Que la vida tenga sentido, porque la vida esta es un viaje. Si te salvas, has llegado al destino. Si no te salvas, te has quedado en el camino, no has llegado a ningún lado. ¿Verdad? Y eso es lo importante, ¿no? Y ese es a lo que nos invita el Señor todos los días, a salvarnos. En fin. El conflicto no hay que vivirlo con temor, con miedo, ¿no? De que ¿qué va a pasar? Voy a estar del lado de los que vencen, de los que no, sino con esperanza de que todo esto que todos estamos sufriendo, pérdida, dolor, injusticia, de que todo eso va a terminar. Entonces eso nos tiene que confortar. Yo voy a hacer una pregunta a todos nuestros oyentes, porque Richard nombra pues cómo se falsificará la venida del Señor y todos lo sabemos, ¿verdad? Pero es que ahora imagínate, a todos los que nos ven les lanzo la pregunta, a ver qué opinan, ¿estás en casa y de repente se interrumpen las noticias o lo que estés viendo y dicen, bueno, un milagro está ocurriendo, está apareciendo el Señor? Y se ve por la televisión, en fin, una majestuosidad que nunca se ha visto antes. No es comparable con lo que se verá cuando venga el Señor. ¿Qué haces?
yo imagino que debemos apagar la tele. No sé qué opinan nuestros oyentes y me gustaría saber su opinión al respecto. Si la apagas y sigues viendo a Jesús venir, es su venida. Sí. Si no, me temo yo que la falsificación llegó. Sí. Tenemos que ir concluyendo, nos dicen. Vamos a seguir hablando sin duda, pero ya sabéis, escrito está y lo que dice la Biblia es la protección contra las mentiras del enemigo. Eso lo tenemos claro y a partir de ahí sigamos andando en ello. Lo haremos en la próxima edición de la Escuela de Biblia. Nos vamos ya directamente Sábado, para... buenos días. La zona mixta. Gracias.